En el episodio de hoy, estos sacos nos han salvado la vida. Hay un ruido al lado de este Podemos ir en helicóptero. por cierto, somos Mónica y José, y estos son Nacho y Chiqui, y llevamos casi un año viajando por Sudamérica. Suscríbete y acompáñanos en nuestras aventuras. Buenos días. Estos sacos nos han salvado la vida. La calefacción no se ha encendido. Pone que hay 0 grados dentro de la furgo. Yo creo que hay menos. Y creemos que es porque no baja de 0 grados el termómetro. Pero fuera debe de haber unos menos 12 grados. Y dormir en una caja de metal a menos 12 grados es muy, muy frío. Mirar dónde está Nacho. Oh, Nachito, tienes frío tú también, ¿verdad? Ha dormido toda la noche metido en el saquito, él también. Son las 6 de la mañana y nos vamos a ir a la terma porque hay que ver el amanecer, que por cierto ya está amaneciendo desde el agua. A ver si entramos en calorcito un poco. Está todo congelado. Menos mal, Nachito no ha tenido sed por la noche. Está congelada. Dios, qué puto frío, por favor. No sale de ahí debajo el pobre. ¡Guau, qué locura! Dios, creo que está... Había que despertarse para esto. ¡Qué pasada! Solo por ver esto ya mereció la pena. Está todo congelado. ¡Qué maravilla! Salimos de las termas de Polques a las 7:30 de la mañana. El sol ya se fue para arriba y está empezando a calentar. Menos mal, porque hace un frío. Llegar los tours. Está todo lleno de tours. Si alguien viene en un tour, que sepa que suelen salir a las 4 de la mañana para llegar aquí al amanecer y llegan aquí como a las 7:30. Entonces, si no vienes en un tour y quieres disfrutar de todo esto sin tanta gente, la clave es venir a las 6 de la mañana. Además, es cuando amanece. ¿Desayuno? Sí, hemos dormido poquísimo y encima con el frío. Yo tengo como el cerebro ralentizado. No sé si es la altura, el frío, la falta de sueño o qué. Una mezcla. Pero esto es impresionante. Ayer hemos cubierto las ventanas por evitar que se congelase demasiado dentro de la furgo. Pues alguien está en contra. ¿Y tú qué? ¿Calor? Estoy muy zen ahora mismo. Mira los tours. Se llama respirar el frío. Sí, método Winoff. 2 graditos. Pero este sol... Oh, Calienta, ¿eh? mira el vaho, aún así. No se aprecia. Chiqui, suelta la cestita de Mite.
tuyo, señor? ¿Te gusta el sitio en el que estoy? Chiqui, necesito el té. Y ahí estábamos nosotros. ¿Quién lo diría? Seguro que si nos hubiesen dicho hace tan solo 2 años que conoceríamos este lugar, nos habría parecido imposible. Y es que la vida es un poco así, ¿no? Llena de imposibles e improbables, que con ganas y esfuerzo se hacen realidad. Y ahí estábamos nosotros, contemplando absortos la quietud y la inmensidad del lugar, como si fuésemos espectadores diminutos y momentáneos, presenciando el mayor espectáculo de colores que este rincón del universo puede ofrecer. Después de esperar a que salga el solecito y por fin con el calorcito recargado por aquí, nos ponemos en marcha y nos vamos de las termas de Polques en dirección a... Los geysers, que serán del sol de la tarde y no del Geyser sol de del la sol, mañana. ¿no? Sol de la mañana se llama. Geyser del sol de la mañana. Así que vamos desde aquí, donde se nota que la tierra está bien viva y calentita, a otro sitio donde la tierra está más viva aún. Y más calentita. Y nuestro destino final de esta noche será, si todo va bien porque los caminos deben de ser un poco complicados, la Laguna Colorada, el paraíso de los flamencos. Nacho, ¿tú quieres ver a los flamencos descongelarse por la mañana? Ya está viendo flamencos ahí. ¡Ay, qué sueño! Adiós, termas. Adiós. El mayor problema que tenemos Jose y yo en este tipo de rutas es que discutimos por a ver quién conduce. Porque a los dos nos parece muy divertido conducir off-road o en caminos de ripio. Así que los dos queremos conducir y no nos ponemos de acuerdo. Bueno, lo compartimos. Lo compartimos y ahora me ha tocado a mí fastidiarme de copiloto. Así que voy a intentar hacer unos planos bonitos para que veáis el lugar. Y aquí a los dos peluditos les encanta venir encima nuestro cuando vamos conduciendo. Así que aquí está Nacho, siempre asomado a la ventana. Y aquí está Chiqui. He hecho una bolita en el del centro. Ya sabemos, esto va en contra de las normas de circulación, pero vamos a 20. Vamos como mucho a 20. Vamos más bien a 10 en un camino de tierra donde más vale poder abrir la puerta y salir que tener puesto el cinturón y los animales atados. Así que no preocuparse que cuando vamos rápido o en sitios donde nos podamos cruzar otros coches sea peligroso, siempre cumplimos las normas de circulación. Esta mañana, hablando con Nilford, un guía de aquí de la zona, que nos ha estado dando consejos y que igual cambiamos un poquito nuestra ruta porque nos ha dado buenos consejos. No puede hablar a la vez que conduce. Sí, ahora puedo, es porque ahí estaba. Nos ha dicho, porque hay dos opciones. Al llegar a la Laguna Colorada se puede seguir o por la ruta de las lagunas o se puede ir hacia Villamar. Y le he dicho, bueno, cuando lleguemos ahí vemos, si vemos algún vehículo parecido al nuestro, para preguntar qué tal está la ruta de un lado y del otro, a ver si podemos ir por un lado o por el otro. Y me miró así con cara de sorprendida y ha dicho, pero que no vas a encontrar ningún vehículo igual al tuyo, porque aquí la gente no va en eso, todo el mundo va en rancheros 4x4. Así que vosotros, despacito, porque estos caminos no suelen ser con este tipo de vehículos que la gente no suele recorrer. Pero hasta ahora, todo bien. Ha sido muy
luego ya lo hemos visto peor en otros países. Hemos vendido demasiado bien la carretera. Claramente no sabíamos lo que nos esperaba todavía. Donde los geysers del sol de la mañana es una planta geotérmica que Bolivia tiene un test para intentar construir una más grande, para dar a 100 megawatts creo que es. Y la cosa es que estábamos intentando hacer la ruta circular para no hacer y deshacer el camino por el mismo lado, pero hay unas roderas tan profundas que nos damos con los bajos. Y eso que nuestra furgo es bastante alta. Moni ha ido ahí a echar un ojo. No se aprecia demasiado. Es que sí quedamos y no queremos arriesgarnos a rompernos algo. Moni dice que no, así que deshacemos camino. Es muy triste tener que decir que no a pasar por aquí, pero hay rocones así en la mitad y vamos a reventar el eje de transmisión. Vamos a reventar lo que sea. Y hemos llegado al geyser de la mañana. Bueno, los geysers. Ahí hay uno. ¡Chu! Cambio de conductor. Cambio de conductor. José se va a quitar las Yo ya he rocas. quitado muchas y estamos a 5000 metros. Es una princesa. Estoy muy cansada. Uf. Pues Moni no quería bajar caminando a los geysers. Ay, madre mía, cómo cansa esto. Normal. Pero se pasaba bien. Sí, está ok. Hay un ruido al lado de este geyser que madre mía. Que parece que hay un tubo de alta presión abierto. Sí, literal, desde el centro de la Tierra. Y ahora nos vamos a acercar ahí al campo de geysers porque nos hemos parado aquí ya que la carretera está muy rota y no es plan pincharnos una rueda. No, es que no daba, Y no estábamos es plan, reventando sí. la parte de delante de la furgo. Eso, es que hay roderas muy profundas porque pasan aquí rancheras que traen 4 ruedas que hacen una rodera mucho más profunda que la que nosotros podemos pasar. Entonces nos acercaremos estos últimos 500 metros caminando. Y así nos sumergimos en el intrigante paisaje de los geysers del sol de la mañana. Situados a 4.800 metros de altitud, dentro de la Reserva Nacional de Fauna Andina Eduardo Avaroa. Este lugar nos sumerge en un paisaje mágico y extraterrestre, donde los colores vibrantes contrastan entre sí, y la actividad geotérmica crea una atmósfera casi irreal. En la ruta de las lagunas, cada rincón nos revela la fuerza de la tierra, y cada avance nos anima a conectar con este salvaje entorno, aunque el viento frío y las inclemencias climáticas nos desafían constantemente. Este viento es un infierno. Ya dejamos atrás los geysers del sol de la mañana. Nacho. Bueno, hemos vendido demasiado bien la carretera. Claramente no sabíamos lo que nos esperaba todavía. Básicamente hace, ¿cuántos? 20 kilómetros. Sí. Unos 20 kilómetros, toda nuestra emoción se fue a un pozo. Cuando vimos que la carretera era
terrible. Creíamos que nos sí, habíamos sí. confundido. Justo después, bueno, primero nos hemos confundido, 10 kilómetros. nos fuimos hasta una planta de producción de ácido bórico, demos la vuelta porque nos estábamos yendo a Chile sin querer. Luego llegamos al punto en que nos habíamos equivocado, que era justo nada más salir de los geysers, por una carretera que estaba justo al lado de un puesto militar y estaba destrozadísima. Pero- Terrible, hemos tardado, yo qué sé, Hemos tardado 2 horas. para hacer... No, 2 horas y media para hacer 20 kilómetros. Aún no hemos hecho... Bueno, Hemos menos, hecho 20 y 18. nos faltan 10. 18 kilómetros, eso es. Bueno, es que ya ha salido todo volando por los aires. La cama se ha desmontado entera. han Nacho volado estaba las aquí, cosas, estaba aquí tumbado en el edredón que se había caído entre la mesa. todo reventado. Nosotros parando, quitando piedras del camino. Tendríamos que haber grabado, pero es que nuestra desesperación era tal y nuestro miedo era tal que es que ni siquiera hemos sacado la cámara. No, Aparte no habíamos comido, estamos comiendo por fin. ahora, a las 5 de la tarde. Son las 5 de la tarde y por si no os acordáis nos hemos despertado a las 6 de la mañana. Pero todo Así bien. que durante las últimas 3 horas nuestro estado emocional ha sido complejo. Si Pero volvemos a ver piedras en el camino, paramos para grabarlo. Va a haber porque nos quedan aún 10 kilómetros para llegar Sí. a la Laguna Colorada. Pero ya se ve desde aquí y tiene un color que parece de otro planeta, vamos. Tiene un color de otro planeta, pero la carretera también es de otro planeta. O Sí. sea, yo no tengo palabras. Aún quedan 10 kilómetros y seguro que tardamos mínimo 1 hora. Y no sé si alguna vez habéis lanzado piedras fuera de un camino a 5.000 metros, pero... Y Cansa. con este viento, hay un viento. Creo que lo habéis visto en los geysers, porque casi no podíamos hablar del viento que había. Sí. Bueno, yo estoy agotada hoy. No, queda un cachincho. A ver si llegamos a la Laguna Colorada y descansamos. Sí, ya veis, hay flamingos. Seguro que mañana lo vemos con otros ojos y está precioso y pienso que ha merecido la pena. Aunque haya que volver a hacer carretera, pero... Oh, Dios, mañana nos queda otro tramo súper complicado. Bueno, mañana ahora a comer y ya os enseñamos la laguna. Es que no hay nada de polvo. Nada. Mis ojos no me pican por el polvo. Y... mirad. Nada de polvo. No hay nada de polvo. Suscríbete. ¡Oh! Nada de sueño aquí en este lateral. Nada. ¿Podemos ir en helicóptero? Sí, claro. Ahora mismo. ¿Podemos bajar de los 5.000 metros un ratito? Eso vamos a tardar. Vamos a estar perdidos aún. Cansa esto. Bueno, sigue la ruta. 10 kilómetros. Y aquí no se ve, pero eso es rojo. La comida hace maravillas. Sobre todo a Jose. Y el camino aquí parece estar un poquito mejor. La cosa es que si hay más tierra suelta, un poco más de arena, mucho mejor porque no tambalea tanto, no salta todo. Aquí está bien el Sí, camino. aquí está muy bien. La clave es conducir por los montículos de arena. Lo he aprendido con mi instructora de rally. Porque si vas por los montículos de arena... se cayó algo ahí abajo. Iba a decir, es todo mucho más suave, pero se cayó algo ahí. Mira la carretera. Y la verdad es que pues no... vamos- Secadores. En serio. Esta Laguna Colorada tiene una pinta ¿Tiene alguien de increíble. ese lado, Coti? No, pero increíble, súper bonita y estamos viendo muchísimos flamencos ahí delante. Es No. pena solo que ya está dando la sombra en la mano. Ahí no voy a pisar nada, ¿no? No lo sé, obviamente. No tengo ojos en las ruedas. Todo bien. Todavía. Que parece un documental de estos de la televisión de domingo por la mañana, ¿eh? Mamma mía. Que no se ve. Ahora lo enseño. Ahora les vemos de cerquita. El camino sigue rocoso. Bachoso, rocoso. Pero mejor que el inicio. Mucho mejor que Ese los inicio primeros 20 kilómetros. Terrible. Hay un tornado ahí. Derecha.
Hay varios tornados. Ostras, tú. Claro, por la puesta de sol. Ah. Pero esto es un espectáculo y aquí no hay nadie. Hasta aquí llegamos, estamos enterrados. Tres rescates después, la salida de esta subida está